Estimados amigos, hoy tenemos una gran conferencia para ustedes. El contexto político y proceso legislativo de la reforma eléctrica, que nos presentará el politólogo y empresario Agustín Martínez Herrera. Pero para comenzar esta conferencia, quisiera comentarles que muy pocos saben la raíz y la razón de la electrificación en México. Y para estos tiempos de debate sobre la contrarreforma propuesta por López Obrador, nos ha parecido muy importante comentar las razones de raíz por las cuales hemos llegado a tener la actual industria eléctrica en México. La electrificación en México se inició hace más de 140 años, en el año 1879, en pleno porfiriato, con la instalación del primer generador eléctrico en la ciudad de León, Guanajuato, en una fábrica textil llamada La Americana. Esta primera instalación eléctrica mostró las grandes ventajas que tenía el uso de la electricidad respecto a cualquier otra energía para la producción industrial y la minería principalmente, de tal forma que al poco tiempo, después de la instalación de esta primera planta generadora de electricidad, la expansión de las centrales eléctricas se realizó a una velocidad impresionante en nuestro país, instalándose principalmente en minas y fábricas, y la energía remanente se solía vender a las aldeas o pueblos aledaños a precios muy altos. Tan solo 2 años después de la instalación de la primera central generadora en México, para el año 1881, aparecen los primeros alumbrados públicos en la Ciudad de México, usando para iluminar y proporcionar transporte a las zonas ricas de la ciudad. Porfirio Díaz le da carácter de servicio público a la electricidad e instala 40 lámparas de la Night Company en una plaza pública y 100 lámparas en la Alameda Central. Mientras tanto, Porfirio Díaz, enamorado de París, asiste a la Feria Internacional a promover la inversión privada en el país en el ramo eléctrico. Para el año 1902 se crea la compañía canadiense Mexican Light and Power Company y en la ciudad de Necaxa se instala una planta hidroeléctrica de 31.5 megawatts. En 1903, el presidente Díaz otorgó las concesiones para explotar el río Tenango, Necaxa y Saltepuxtla a esta misma compañía. La compañía pasa luego a llamarse Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz del Centro, para finalmente ser conocida como Luz y Fuerza, compañía que fue disuelta en el año 2008. El crecimiento de las centrales eléctricas en el país fue exponencial. Para principios del siglo XX, se contaban con 177 plantas eléctricas en todo el país, un paraíso para la inversión privada, un mercado creciente y una población que ansiaba que llegara la electricidad a sus ciudades y comunidades. Estas plantas estaban siendo instaladas en sectores comerciales o altamente poblados, como lo son las grandes ciudades, que podían pagar la inversión de estos sistemas. Por el otro lado, el sector rural del país no contaba con electricidad debido a su bajo poder adquisitivo, lo cual hacía que las empresas privadas estuvieran fuera de cualquier discusión para llevar la electricidad a las comunidades rurales y pobres. Entre los años de 1890 y 1905, la mayoría de las 100 compañías, la mayor parte de ellas en la parte central del país, que producían electricidad, eran de origen mexicano, siendo micro o pequeñas compañías, pero esto cambió drásticamente al poco tiempo. Para el año 1905, las empresas de capital canadiense Luz y Fuerza, la Compañía Mexicana de Electricidad, la Compañía Explotadora de las Fuerzas Eléctricas de San Ildefonso,
fueron haciéndose cada año más poderosas hasta consolidarse casi como un monopolio. Para el año 1906, Porfirio Díaz les dio a los canadienses la concesión de las ciudades de Puebla, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Michoacán, consolidándose como las grandes compañías de electricidad. De esta forma, para el año 1910, el 80% de la electricidad producida en México estaba en manos de empresas mayoritariamente extranjeras. The Mexican Light and Power Company, The American and Foreign Power Company y Compañía Eléctrica de Chapala, las cuales fueron absorbiendo gran parte de las pequeñas compañías mexicanas, incrementando su poderío y redes de distribución, logrando de esta manera un monopolio eléctrico que duró por más de 20 años. Como resultado de la Revolución Mexicana se creó la Constitución de 1917, la cual abre la oportunidad para la incorporación del gobierno en el mercado eléctrico. Sin embargo, durante los años de 1920 a 1938, se reconoce como el crecimiento y la consolidación de monopolios y el aumento de las tarifas, con poco o nulo control por parte del Estado. El primer paso del gobierno para la regularización del sector eléctrico fue la creación de la Comisión Nacional para el Fomento y Control de la Industria de Generación, que se realizó en el año 1922 y que fue una respuesta a la presión ejercida por los usuarios que constantemente se quejaban de las tarifas elevadas y arbitrarias que tenían los servicios eléctricos privados. Esta Comisión Nacional para el Fomento y Control de la Industria de Generación cambió de nombre para convertirse en la Comisión Nacional de Fuerza Motriz, la cual intentó mitigar muchas veces sin éxito los abusos monopólicos mientras continuaba intentando atraer la inversión privada para expandir el servicio eléctrico a todas las áreas del país donde potencialmente se pudieran instalar principalmente industrias y minerías, y como sucedió en el origen, solo se vendiera el excedente a los usuarios con más recursos económicos. En el año 1926 se crea el Código Eléctrico Nacional, el cual sostiene en forma principal que la electricidad es un bien público y habilita al Congreso para legislar cualquier asunto correspondiente al servicio eléctrico. Al principio, este código no tuvo un gran impacto debido al poco poder que tenía el gobierno federal sobre los estados, donde las compañías locales y la industria imponían las reglas. Durante los años de 1911 a 1920, los trabajadores eléctricos comenzaron a organizarse en comités para demandar mejor educación y condiciones de trabajo, y precisamente en 1911 se forma la Liga de Electricistas Mexicanos, la cual demandaba educación, conferencias sobre electricidad, títulos de competencia y un periódico sobre temas de trabajo, así como protección al trabajo y apoyo al inventor eléctrico nacional. La Liga Mexicana de Electricistas era una organización gremial. Sin embargo, en 1914, promovidos por el espíritu revolucionario del momento y la experiencia previa con la Liga Mexicana de Electricistas, se dieron las condiciones para la formación del Sindicato Mexicano de Electricistas, que fue fundado el 14 de diciembre de 1914, el cual sobrevive hasta la fecha. En el año 1933, solamente el 50% de la población tenía acceso a la electricidad. En aquel momento, solamente el 38% de la población rural tenía electricidad, y la población rural representaba el 68% de la población nacional. También la oferta de electricidad no igualaba a la demanda y las caídas del sistema eran de lo más frecuente. El problema con las altas tarifas eléctricas continuaba, ya que eran seleccionadas arbitrariamente con altos costos para los usuarios. La falta de tener una entidad regulatoria dio como resultado que en el país existieran más de 30 voltajes de operación y transmisión y dos tipos de frecuencias, 50 y 60 Hz. El 2 de diciembre de 1933, el presidente general Abelardo L. Rodríguez envía al Congreso una iniciativa para la creación de la Comisión Federal de Electricidad.
La CFE fue creada por la necesidad de tener un marco regulatorio para el sector eléctrico y su mercado. La iniciativa de la creación de la Comisión Federal de Electricidad fue un acierto del presidente Abelardo Rodríguez. Sin embargo, la consolidación de la creación de la Comisión Federal de Electricidad corresponde al presidente Lázaro Cárdenas, quien la creó con dos objetivos principales: funcionar y operar como una agencia reguladora y mediadora entre las compañías privadas y el gobierno, y proveer energía eléctrica a estas áreas donde las compañías privadas no entraban porque no era rentable para ellas. Los primeros proyectos de CFE fueron desarrollados en los estados de Guerrero, Michoacán y Sonora, lugares que fueron escogidos por sus condiciones de pobreza o bien por una ubicación muy remota. En 1934, el presidente Cárdenas, con una mentalidad decididamente sindicalista, otorgó un gran poder al Sindicato Mexicano de Electricistas, y en 1936 el sindicato golpeó a la productora de electricidad Impulsora Eléctrica y a 7 subsidiarias. El presidente Cárdenas, con un sentido cuestionablemente nacionalista, evitó la incorporación de capital extranjero en los proyectos eléctricos, el cual bajó a menos de 1%, dada la incertidumbre legal y contractual de las decisiones presidenciales, el creciente poder de la Comisión Federal de Electricidad y el gran poder otorgado a los sindicatos en esa época, y como consecuencia el crecimiento en forma impresionante de la corrupción y la falta de empeño en realizar las labores eficientes para la generación, transmisión y distribución de la electricidad en el país. En 1938, el Congreso aprueba el Acta del Servicio Público de la Electricidad, la cual establece fuertes regulaciones sobre el mercado eléctrico. Ese mismo año, el presidente Cárdenas expropia el petróleo del país y promulga un cambio sustancial en el artículo 27 de la Constitución. Debido a la sustancial baja de la inversión local y extranjera en el mercado eléctrico, la baja utilidad, la incompetencia y la incertidumbre legal producida por las decisiones nacionalistas del presidente Cárdenas, la Comisión Federal de Electricidad recibe instrucciones de comprar a bajos precios los activos de las compañías, sobre todo extranjeras, que generaban electricidad. Durante los siguientes 20 años, desde principios de 1940 hasta finales de 1950, CFE fue adquiriendo los pequeños monopolios regionales de generación y distribución eléctrica, sobre todo en manos de extranjeros, y los consolidaba bajo factores técnicos estandarizados. Adicionalmente, en la década de los 40, para demostrar que la Comisión Federal de Electricidad era capaz de realizar proyectos grandes que antes solo las empresas extranjeras hacían, construye la primera central a gran escala, que es la hidroeléctrica de Iztapantongo. Y es de esta manera que durante las décadas de 1940 a 1950, el 82% de la inversión en el sector eléctrico fue realizado por Comisión Federal de Electricidad y solamente el 18% por su contraparte privada, y solamente en casos especiales. Para el año 1960, año de la nacionalización de la industria eléctrica, el 54% de la capacidad instalada en el país correspondía a CFE, 25% a Mexican Light and Power, 15% a Impulsora de Electricidad y el 9% estaba repartido en diferentes empresas. En ese año, Comisión Federal de Electricidad adquiere el 95% de la compañía Mexican Light and Power y el 100% de la empresa Impulsora Eléctrica, golpeada fuertemente por el Sindicato Mexicano de Electricistas. En esta adquisición, Mexican Light and Power cambia su nombre a Luz y Fuerza del Centro, la cual funciona con este nombre hasta su desaparición en el año 2008. Después de estas adquisiciones, el gobierno decide cambiar la Constitución y señala que es responsabilidad solamente del Estado la generación, transmisión y distribución de electricidad, así como proveer la electricidad usada como servicio público.
Esto quiere decir que a partir de la década de 1960, el gobierno no va a dar concesiones a privados y de esta forma CFE, Luz y Fuerza se convierten en las únicas empresas permitidas para la producción de electricidad, a excepción de la planta eléctrica del Grupo Industrial de Monterrey, la cual durante la Segunda Guerra Mundial había recibido de parte del gobierno de Estados Unidos las turbinas General Electric Frame 5. Al mismo tiempo que se creó el monopolio absoluto del Estado en la generación y distribución de la electricidad, la CFE también estandarizó los criterios técnicos del sistema eléctrico nacional, unificó los voltajes y creó redes interconectadas en el país. Sin embargo, no fue hasta 1976, después de años de discusiones técnicas, que se llegó a la decisión de no mantener dos frecuencias en el país y se decidió unificar la frecuencia nacional de generación a 60 Hz, considerando la facilidad de interconexión con Estados Unidos, quienes solo tienen la frecuencia de 60 Hz. CFE, con carácter gubernamental, tenía como objetivo el promover equidad social, subsidiando de esta manera el precio de la electricidad, volviendo costeable para la población nacional el uso de electrodomésticos y la atracción de inversión extranjera. Debido a la capacidad de producción de petróleo con la que contaba el país, las plantas eléctricas funcionaban a base de este combustible, aun cuando fuera contaminante. La ventaja de estas plantas era que podían ser construidas con materiales locales, a diferencia de las grandes plantas de carbón y de gas, donde la tecnología tenía que ser importada. Hasta antes de la década de los 80, Pemex vendía el combustible 30% más barato que el precio marginal para la producción de energía, causando pérdidas y subsidios a la nación. En los años 80 aparece la crisis mundial del petróleo. El precio del petróleo cae en 1981. México, principal productor en América Latina, agotó sus reservas de divisas. Hay una devaluación de la moneda mexicana que empezó en 1981. El 13 de agosto de 1982, el gobierno mexicano anunció una moratoria en el pago del servicio de su deuda externa. El 1 de septiembre de 1982 se nacionalizaron todos los bancos y se imponen impuestos cambiarios. La moratoria de México se prolongó hasta 1983 y existe un acuerdo de emergencia con el Fondo Monetario Internacional. México está en crisis. Cuando parecía que México estaba saliendo de la crisis de la década de los 80, en el año 1994, México cae una vez más en una profunda crisis económica y el Banco Mundial, para rescatar a México, impone candados con el fin de que las empresas del gobierno limiten sustancialmente la adquisición de deuda. De esta manera, CFE perdió su capacidad para la obtención del crédito necesario para satisfacer la demanda creciente de electricidad. Como CFE está limitada por el Banco Mundial para invertir en nuevas centrales de generación eléctrica, este motivo causa que en 1994 el mercado eléctrico nacional se abre a la industria privada bajo el esquema de productor independiente de energía, los cuales son empresas privadas que invierten a cuenta y riesgo en la producción de energía eléctrica para venderla exclusivamente a CFE, violando incluso los artículos 27 y 28 constitucionales, pero no había de otra. De esta forma nacen las primeras centrales privadas que venden electricidad a CFE. Samalayuca 2 para la General Electric, El Saus para Westinghouse y Mérida para Siemens. Con la ventaja que desde el principio el costo de generación de estas centrales privadas era sustancialmente más barata que el costo de generación de las centrales de CFE. La incorporación de los productores independientes de energía a mediados de los 90 al sistema eléctrico de México trajo al país ventajas sustanciales a la industria eléctrica nacional, como son, entre otras, las siguientes: la incorporación de tecnologías más modernas e innovadoras de generación de electricidad privadas, como son las plantas de ciclo combinado. Los costos de generación privada
sustancialmente más bajos que los que produce Comisión Federal de Electricidad. Junto con la incorporación de productores independientes de energía, se crea en los 90 el Centro Nacional de Control de Energía, que tiene como objetivo principal el monitorear y coordinar la energía producida por CFE y los productores independientes en las mejores condiciones posibles, conectando primero las centrales cuyo costo sea más bajo. Como hemos visto, desde 1960 hasta 1990, el Estado mexicano mantuvo la generación eléctrica monopólica, situación que cambió con la aparición, por motivos de rescate económico del país, de las primeras centrales privadas, llamados los productores independientes de energía, con resultados muy positivos para el gobierno, ya que los recursos económicos generados por el Estado podían canalizarse, en vez de invertirse en enormes cantidades de dinero en la construcción de grandes centrales eléctricas, en reforzar las líneas de transmisión y distribución, que son el monopolio natural de Comisión Federal de Electricidad, en automatizar el sistema eléctrico para eficientizar y aumentar la confiabilidad del suministro eléctrico. Además, estos recursos económicos que se ahorra CFE se pueden emplear en áreas de mayor beneficio social, como puede ser el combate a la pobreza, mejorar la salud y la educación, y dejando al sector privado a cuenta y riesgo la inversión en generación de electricidad sin que el gobierno se endeude y a precios de generación más bajos que los que produce Comisión Federal de Electricidad, y con un sistema de control férreo y justo de parte del gobierno para evitar excesos de los privados, teniendo como meta la oferta suficiente para el crecimiento económico y social del país a tarifas eléctricas más bajas, con la incorporación de más generación eléctrica por el sol y el viento, la cual es la generación eléctrica más barata comparada con cualquier otra tecnología. Afortunadamente, México cuenta con grandes recursos naturales en este sentido. En términos generales, ese era el motivo de la reforma energética del año 2013, aprobada por todos los partidos políticos y cuyos resultados han demostrado ser benéficos para el país al bajar los costos de la generación eléctrica, ya sea en centrales de ciclo combinado o en las subastas eléctricas que se realizaron empleando energía del sol y del viento, y que desafortunadamente han sido canceladas desde que inició este actual régimen gubernamental. Al cancelar las subastas, se para la posibilidad de sustituir las centrales obsoletas y contaminantes de CFE por centrales limpias y con costos de generación sustancialmente más baratos, al no permitir que los privados inviertan a cuenta y riesgo en centrales de generación privada. Se obliga al gobierno a distraer sus recursos limitados en la construcción de centrales para satisfacer la creciente demanda de electricidad, y el gobierno, al no poder invertir en forma suficiente para satisfacer la demanda, pone en riesgo el desarrollo de la creciente industria, sobre todo de exportación, que es el primer motor económico de la nación actualmente. El gobierno actual menciona frecuentemente que la reforma del año 2013 dio demasiados privilegios a los privados y que estos cometieron saqueos, sin que hasta el momento el gobierno haya mostrado cuáles han sido estos supuestos saqueos. Por este motivo, totalmente en contra de la participación privada en generación, el gobierno presentó en el año 2021 una propuesta de contrarreforma eléctrica en el cual el Estado mexicano recuperaría el monopolio del sector. Nos da mucho gusto presentarles a nuestro conferencista de hoy, el politólogo y empresario Agustín Martínez Herrera. Agustín es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, con estudios de especialización en Comunicación Política y en Técnicas Legislativas y Cabildeo por la misma universidad. Ha cursado estudios en Políticas Públicas por la UNAM y en Acción Social por la Agencia Española de Cooperación Internacional. Ha colaborado en diversas dependencias públicas, entre las que destacan el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Electricidad
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Pemex, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Marina. En Comisión Federal de Electricidad coordinó la unidad de enlace legislativo del año 2008 hasta el año 2014, participando en el cabildeo para la reforma eléctrica del año 2013. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones apoyó la constitución y nueva organización del instituto derivado de la reforma en telecomunicaciones del año 2013. En la iniciativa privada ha sido director general y presidente del Consejo de Administración de Información y Comunicación Estratégica, ESC, donde ha trabajado con empresas importantes como son Cementos Mexicanos, la Unidad de Energía de Peñoles, el National Geographic Channel, Airbus México, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el INEA, entre otras. Fue director general de Logiciel Mexicana y colaboró con el despacho Gómez y Sánchez Aldana SC para el proceso de entrega-recepción de la CFE en el año 2018. Ha colaborado en diversas organizaciones de la sociedad civil, ha sido director general y fundador de la Asociación Civil Agenda Ciudadana, Fundación para el Desarrollo, cuyas acciones se enfocan en programas de construcción, de ciudadanía, corresponsabilidad social, derechos humanos, seguridad pública y medio ambiente. Presidió en el año 2005 el Consejo de Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Actualmente es consultor independiente, apoyando a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Quintana Roo como enlace entre dependencias federales y organismos internacionales. Es coordinador técnico de la Comisión de Desarrollo Social de la CONAGO y es propietario de Art and Sip, empresa de experiencias creativas. Muchas gracias, Agustín. Bienvenido.